Mientras ves una obra trágica, es fácil que quieras ser como el personaje o que empieces a identificarte con él. Las obras que consumes reflejan una parte de ti. Si una persona está triste, le será mucho más fácil verse reflejado en alguien con los mismos problemas. Pero recuerda, tú nunca serás como ese personaje y ese personaje no es un modelo de seguir para ti. El verdadero problema aparece cuando te empiezas a identificarte y tomar como un ejemplo a seguir a un personaje atroz. Empiezas a idealizarlo y a justificar actos totalmente malignos y aberrantes. Y las personas que idealizan a esos personajes en su mayoría son personas inmaduras emocionalmente y carecen de pensamiento crítico. Porque en todas las obras de los personajes con los que se identifican, el mensaje es claro, no son un modelo a seguir, y más bien son un modelo a evitar. La misma historia se encarga de demostrar las consecuencias de sus decisiones, el daño que causan a otros y el vacío que deja una vida construida desde el dolor. Pero aún así, ahí van esas personitas a glorificar los actos más atroces, a romantizar conductas aberrantes y a idealizar a personajes que no son en lo absoluto como la obra realmente los presenta. Ellos ignoran el contexto, ignoran las consecuencias y se quedan solo con la estética del sufrimiento. Ellos no están entendiendo la historia, la están malinterpretando y comienzan a hacerse ideas estúpidas en su cabeza. Y como he mencionado desde el principio, lo que te gusta es un reflejo de una pequeña parte de ti, pero no de tu totalidad. El problema no es que te guste la estética de Berserk, ni cómo algunos animes reflejan la realidad. El verdadero problema aparece cuando empatizas con personajes malvados. Cuando idealizas un acto atroz como si fuera algo completamente normal, o cuando decides ignorar el dolor justo como lo hace el personaje con el que te identificas. Y a veces lo muestran como si fuera algo sano o deseable, o incluso una parte de una identidad atractiva, que incluso quisiera ser así. Y aquí es donde casi siempre aparece ese amigo, el que te dice que le encanta ese tipo de actitudes antisociales y violentas, que incluso quisiera ser así, porque cree que eso lo hace más atractivo, más misterioso o más fuerte. El problema es que cuando a ese tipo de personas les dices que están equivocados, se ponen inmediatamente a la defensiva. Empiezan a justificar su postura y en muchos casos comparan su propia vida con la obra trágica, como si lo estuvieran viviendo de verdad. Casi siempre se perciben a sí mismos como los villanos o los protagonistas trágicos de la historia, y terminan basando una gran parte de su forma de pensar e incluso de su personalidad en un personaje ficticio. Y en su mayoría nunca entienden lo más importante. Aquello que les atrajo de ese personaje no era un modelo a seguir, era un modelo a evitar. Por eso muchas veces este tipo de obras están dirigidas a un público adulto y maduro, uno que en teoría sabe reconocer qué actitudes no le benefician y qué comportamientos no deberían normalizarse. Pero el punto clave es que seas capaz de identificar las malas interpretaciones, esas que convierten una tragedia en un ideal. Las personas que se creen personajes trágicos no se ven más profundos, ni más fuertes ni más misteriosos, solo están confundiendo la ficción con la realidad. Si alguien construye toda su personalidad alrededor de un personaje ficticio, el problema no es la obra ni el autor, el problema eres tú. Entender estas historias no es querer ser el villano ni el protagonista roto, es captar que justamente te están mostrando qué caminos no tomar. Los personajes trágicos existen para que aprendas de sus errores y sigas con tu vida.